Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, El Green New Deal Global, de Jeremy Rifkin. Estamos en la segunda parte, capítulo número 5. Hoy vamos a leer el tema Poner del revés la tesis de Karl Marx. Espero que les guste. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, la cuestión de dónde va a venir el dinero para construir y desarrollar las infraestructuras de la tercera revolución industrial necesarias para implementar el Green New Deal es cada vez más acuciante. Cuando pensamos en un Green New Deal, el gasto masivo del gobierno federal pasa a ser inevitablemente la primera barricada en el camino hacia la definición del relato y la gran visión, incluso ahora, cuando la crisis atañe a la propia supervivencia de la vida en la Tierra. Los detractores alegan que no es posible, como si la cuestión de una potencial extinción fuera una mera partida presupuestaria más entre muchas otras prioridades relevantes a las que el gobierno ha de prestar atención. Aunque será necesaria cierta financiación gubernamental en cada uno de los niveles, ciudad, condado, estado y nivel federal, es probable que una buena parte de la financiación necesaria para construir la nueva infraestructura dependa progresivamente de los fondos de pensiones globales. Los fondos de pensiones son los ahorros de millones de trabajadores de los sectores público y privado, pagaderos después de la jubilación. Karl Marx jamás imaginó la realidad del siglo XXI, en la que los trabajadores del mundo son los principales poseedores del capital de inversión global a través de sus fondos de pensiones públicos y privados. Fue una revelación saber que los fondos de pensiones constituían la mayor reserva de capital de inversión en el mundo en 2017, con 41,3 billones de dólares. Como se dijo en la introducción, la fuerza laboral estadounidense es la voz más poderosa, con activos que superan los 25,4 billones de dólares en fondos de pensiones. Preocupados por el cambio climático y por la perspectiva de que sus fondos permanezcan en una industria de los combustibles fósiles, acosada por los activos obsoletos que podría hacer desaparecer los fondos de jubilación de millones de trabajadores estadounidenses, los fondos de pensiones de Estados Unidos están empezando a liderar el proceso de desinversión. Estados y ciudades desinvierten los fondos públicos de pensiones del sector de los combustibles fósiles y las industrias relacionadas que les prestan servicio o dependen de él, como la industria petroquímica, y reinvierten en las oportunidades verdes que conforman el desarrollo de una economía inteligente propia de la tercera revolución industrial. Los fondos de pensiones privados están haciendo otro tanto. Un creciente número de sindicatos pide la recualificación de la fuerza de trabajo para las nuevas oportunidades de empleo que acompañan la transición hacia una economía del Green New Deal. Es previsible que en el futuro los fondos de pensiones inviertan cada vez más en infraestructuras ecológicas en diversas regiones de Estados Unidos y otros países, con la expectativa de emplear a una fuerza laboral sindicada al menos en parte en los proyectos. La enorme reserva de capital en pensiones se ha amasado en solo 7 décadas, aunque no es una revolución en el sentido tradicional y aunque la mayoría de la gente, incluyendo los millones de poseedores de estos fondos de pensiones, probablemente no se percibe a sí misma como una clase que representa esta impresionante reserva de capital invertida en el mundo. Esta es la nueva realidad. En cierto modo se trata del secreto mejor guardado de la moderna historia capitalista. La mera influencia económica que representan estos 41,3 billones de dólares, si es plenamente controlada por los millones de capitalistas individuales que forman este grupo, tiene el potencial de realizar un reajuste fundamental en la relación entre la fuerza de trabajo global y las instituciones económicas que gobiernan el orden económico internacional. Así pues, dándole la vuelta a Marx, imaginemos que los trabajadores del mundo se unen como un ejército de pequeños capitalistas. En 2017 había 135 millones de trabajadores en el sector público y privado de Estados Unidos, y el 54% de ellos participaba en fondos de pensiones para la jubilación. Estos son casi 73 millones de trabajadores a tiempo parcial y completo, un ejército de pequeños capitalistas. ¿Y qué sucedería si los capitalistas de las pensiones estadounidenses se unieran a la legión de capitalistas de las pensiones en todo el mundo y empezaran a ejercer el control de esta gigantesca reserva de capital en la economía global?
sin disparar un tiro, sin lucha de clases, sin huelgas, rebeliones o una revolución, todo ha dado un giro, al menos sobre el papel, con la realidad de que esos millones de trabajadores son la principal clase capitalista en la actualidad. Digo sobre el papel porque muy pocos de esos millones de capitalistas se conciben a sí mismos como una clase o ni tan siquiera como un grupo, pero ¿y si dieran un paso al frente y definieran una conquista del poder, si así lo queremos? ¿Cómo han de ser invertidas sus futuras pensiones de jubilación? ¿Qué pasaría entonces? Era el 13 de mayo de 1946, un día bastante normal, en los pasillos del Capitolio de Estados Unidos. El Senado empezó a deliberar acerca de quién debería controlar una nueva forma de riqueza a la que se referían como capital de pensiones. El presidente pro tempore, Kenneth McKellar, introdujo el debate en la sesión. Estaba en juego una demanda de negociación planteada por John L. Lewis, el poderoso presidente del Sindicato de Mineros del Carbón y líder del movimiento de los trabajadores estadounidenses. Lewis había pedido a los empleadores que apartaran 10 céntimos por cada tonelada de carbón extraído por sus mineros en un fondo de salud y bienestar, que sería administrado por el sindicato en beneficio de sus miembros. El senador por Virginia, Harry Byrd, fue el primero en intervenir. Byrd no se arredró. Al expresar su oposición a la propuesta planteada por Lewis, advirtió de que si semejante privilegio se extendiera a todos los contratos establecidos entre los empleadores y los empleados de todo Estados Unidos, el pago total ascendería al menos a $4,000 millones al año y tal vez más, si el trabajo va a ser sometido a estos pagos para establecer fondos sobre los que nadie tendrá ningún control, salvo el representante sindical. Los sindicatos serán tan poderosos que ningún gobierno organizado será capaz de tratar con ellos. Al considerar las implicaciones de que los sindicatos supervisaran los fondos de sus miembros e invirtieran en su nombre, Byrd adujo que al final esto provocaría la completa destrucción del sistema de la empresa privada en Estados Unidos. Pese a los recelos de Byrd, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aprobaron la ley, que fue vetada por el presidente Harry Truman. Sin embargo, un año más tarde, el senador Robert Taft, importante líder republicano, introdujo una enmienda en la ley Taft-Hartley, una pieza de legislación diseñada para establecer cómo había que regular a los sindicatos obreros, que exigía una administración fiduciaria conjunta en todos los fondos de pensiones negociados por los sindicatos, con la mitad de los representantes nombrados por los sindicatos y la otra mitad por las empresas. A Taft le preocupaba que si los líderes sindicales eran los únicos gestores de los fideicomisos, utilizarían los fondos de sus miembros con propósitos corruptos o para ejercer influencia y poder político. El senador Claude Piper, un demócrata de Florida molesto por las insinuaciones de Taft, sugirió que la verdadera razón por la que los miembros republicanos del Congreso se oponían a que los sindicatos controlaran los fondos de sus afiliados era el temor a que los amigos íntimos que los republicanos tenían en Wall Street perdieran el control de una nueva y prometedora reserva de capital de inversión que sin duda iba a crecer y convertirse en una fuerza con la que habría que contar en los años venideros. La ley modificada se aprobó y el Congreso fue capaz de anular un segundo veto presidencial y la convirtió en ley de la nación. En la redacción final se introdujo una condición complementaria, que los fondos de pensiones solo podrían invertirse para maximizar el retorno de la inversión para los beneficiarios. Esta limitación del uso eficaz de los fondos los puso exclusivamente en manos de Wall Street y garantizó que solo serían utilizados para fomentar el mercado de valores. En 1974 el Congreso aprobó y el presidente Gerald Ford firmó la Ley de Protección de Ingresos por Jubilación, conocida como ERISA, que endureció el modo en el que los fondos podían invertirse e insertó lo que se dio a conocer como la regla del hombre prudente, ostensiblemente planteada para proteger los fondos de pensiones de asesores financieros sin escrúpulos. En cambio, garantizó que los fondos solo podrían utilizarse para fomentar los intereses de la comunidad financiera, que podría determinar el alcance y las dimensiones de lo que constituye una inversión prudente. William Wimpy Singer, presidente del poderoso sindicato de maquinistas, habló en nombre del trabajo organizado y sugirió que la regla del hombre prudente no era más que jerga jurídica para apoderarse de los ahorros de los trabajadores
e invertirlos siguiendo los intereses de la comunidad financiera. Las decisiones tomadas por el Congreso de Estados Unidos en 1946 respecto a quién y cómo supervisar el capital de las pensiones tuvieron repercusiones negativas a finales de la década de 1970, tal como a continuación describiremos con detalle, y cambiaron literalmente el destino de los 14 estados del Nordeste y del Medio Oeste, y provocaron el drama de millones de trabajadores. Las consecuencias reverberan aún hoy y atrapan a las generaciones en la movilidad descendente, la pobreza, el abandono y la exclusión del gran sueño americano. Para comprender mejor cómo tuvo lugar este cambio en el paisaje económico del país y su impacto en la vida de millones de estadounidenses, tenemos que explorar la importancia fundamental de los nuevos paradigmas e infraestructuras a la hora de dictar el bienestar de individuos, familias, comunidades, empresas, asalariados y la distribución de los beneficios a la sociedad. La infraestructura es un eje más fundamental de lo que generalmente admite la academia y el discurso político. En el caso de la primera revolución industrial en Estados Unidos, el ferrocarril desempeñó un papel clave en el reajuste de la vida económica. Los servicios ferroviarios entre centros neurálgicos de comunicación crearon ciudades densamente pobladas en las rutas ferroviarias en los corredores del Nordeste y del Medio Oeste. De un modo análogo, el sistema de telégrafos que se utilizó para coordinar el tráfico ferroviario era paralelo a las vías. El carbón, la fuente de energía principal de la primera revolución industrial, provenía en gran medida de las minas de Pensilvania y Ohio en el tercio norte. La industria del acero, la industria editorial y otros sectores de la primera revolución industrial crecieron en torno a la infraestructura ferroviaria que conectaba las bulliciosas ciudades del norte. El desarrollo de la infraestructura de la segunda revolución industrial entre 1905 y 1980 se superpuso y en última instancia absorbió o sustituyó buena parte de las infraestructuras de la primera revolución industrial. Durante esta transición, la geografía económica de Estados Unidos volvió a cambiar. La producción en masa de automóviles y la introducción de los sistemas de carreteras nacionales, especialmente las interestatales que atravesaban todo el país, distribuían la movilidad y la logística. La electricidad y las líneas de teléfono se extendieron por doquier y alcanzaron todos los rincones del país. El petróleo, la energía fundamental para fomentar la cultura del automóvil, aunque originalmente descubierto en Titusville, Pensilvania, pronto fue detectado en Texas, Oklahoma y más tarde en California. El petróleo también hizo posibles los aviones y el transporte aéreo, así como los grandes buques portacontenedores, lo que hizo avanzar el comercio hacia el mercado global. Centrémonos en la gran conmoción económica, social y política que tuvo lugar en Estados Unidos a mediados del siglo XX. La historia empieza por debajo de la línea Mason-Dixon, el 2 de octubre de 1944, cuando una multitud de 3,000 personas en Clarksdale, Mississippi, observó con asombro la demostración de una nueva máquina, una cosechadora mecánica de algodón. En una hora, la máquina recogió 500 kilos de algodón, mientras que en ese mismo tiempo un trabajador recogía 9. En 1972, el 100% del algodón del sur se recogía con máquinas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se introdujeron los defoliantes químicos en los campos del sur, que acabaron con los empleos de los trabajadores negros que durante siglos habían eliminado la maleza, primero como esclavos y después de la guerra civil como aparceros. De la noche a la mañana, la fuerza de trabajo negra en el sur se volvió superflua y cayó en el desempleo. Así empezó lo que Nicholas Lemann, el autor de The Promised Land, La Tierra Prometida, caracterizó como uno de los movimientos de masa internos más rápidos y de mayores dimensiones de la historia. Más de 5 millones de familias afroamericanas se dirigieron al norte en la Gran Migración y se asentaron en los estados del Nordeste y del Medio Oeste. Allí, los hombres encontraron trabajo en la industria del automóvil en Detroit, la industria del acero en Gary, Indiana y Pittsburgh, en los almacenes de Chicago, etc. En la década de 1970, la mitad de la población negra del sur había emigrado al norte y dejado atrás una vida rural de pobreza y desempleo gobernada por las leyes de Jim Crow, encontrando empleos en las fábricas del norte.
Los grandes sindicatos industriales, especialmente los trabajadores del automóvil, los del acero, el Sindicato Industrial de Empleados Eléctricos y el Sindicato de Maquinistas adquirieron fuerza en las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y aumentaron su presión en las negociaciones laborales con los patronos, y estos grandes sindicatos internacionales recibieron a los trabajadores negros recién llegados del sur. La emblemática planta River Rouge de Ford en Detroit, por ejemplo, también era la sede del sindicato local más activo de la United Automobile Workers, cuyos miembros eran afroamericanos en un 30%. De modo similar, en la década de 1950 en Detroit, el 25% de los trabajadores de Chrysler y el 23% de los empleados de General Motors eran afroamericanos. La patronal, deseosa de escapar a las crecientes demandas de una fuerza laboral sindicada y empoderada, diseñó una estrategia doble. Primero, las empresas automovilísticas introdujeron computadoras y tecnologías de control digital en la planta de producción. Las primeras tecnologías automatizadas que eliminaban los empleos semicualificados, en su mayoría realizados por trabajadores negros. Entre 1957 y 1964, la producción se dobló en Estados Unidos, mientras que el número de trabajadores manuales descendió en un 3% con la introducción de la automatización en las cadenas de montaje. En segundo lugar, la construcción del sistema de autopistas ofreció a las 3 grandes empresas de automóviles una vía de escape literal hacia los nuevos suburbios del anillo exterior de Detroit, donde erigieron fábricas muy automatizadas operadas por una fuerza laboral blanca más cualificada y dispuesta a abandonar el centro de la ciudad. Otras industrias, en particular las que conforman el sector industrial militar, construyeron sus nuevas plantas en los estados del sur. Cuando las empresas extranjeras de automóviles Honda, Toyota, Nissan, BMW establecieron sus fábricas en Estados Unidos a principios de la década de 1980, también las levantaron prácticamente todas en los estados del sur, junto a las salidas de las autopistas interestatales. Los estados del sur tenían leyes de derecho al trabajo, diseñadas para impedir o prohibir las organizaciones sindicales. En el sur, las empresas globales encontraron una fuerza laboral blanca más complaciente y dispuesta a aceptar bajos salarios y menos inclinada a organizar sindicatos. El sistema de autopistas interestatales que conectaba todo el país implicaba que las empresas podían radicarse en los estados del sur, contrarios a los sindicatos, y seguir teniendo acceso a las cadenas de suministros y a las rutas de distribución a lo largo de todo el país, liberando sus negocios de la dependencia del sistema ferroviario que conectaba las grandes zonas metropolitanas del nordeste y del medio oeste del país. Y entonces fue cuando se rizó el rizo y se dejó en la estacada a los trabajadores negros, muchos de los cuales no podían permitirse un automóvil en sus barrios. Las autovías y el sistema interestatal de autopistas crearon una nueva forma de segregación de la que no se ha hablado mucho hasta hoy. El transporte público, un medio vital en los centros urbanos, se atrofió en el norte, en la cumbre de la era del automóvil. Los sistemas de tranvías y los autobuses públicos de los centros urbanos a menudo eran saboteados para garantizar la exclusividad del transporte por automóvil. Desempleados, sometidos a la beneficencia, sin movilidad, aislados y encerrados en guetos, generaciones de familias afroamericanas se convirtieron en pupilos del Estado. A continuación vino el tráfico de drogas, las guerras entre bandas y todo lo demás. En 1977, mi colega Randy Barber y yo iniciamos una conversación sobre la dura situación de los afroamericanos y las pequeñas y medianas empresas en el nordeste y en el medio oeste del país. Vimos de cerca la devastación sufrida por las comunidades obreras blanca y afroamericana en el centro de las ciudades por el éxodo masivo de las empresas y las industrias al cinturón del sol. También fuimos dolorosamente conscientes del drástico cambio en el comercio estadounidense que pasó de las calles principales de las ciudades a Wall Street, así como del auge de las empresas globales cuyas lealtades y vínculos ya no se limitaban a Estados Unidos y cuyos intereses, alcance y compromisos se extendían por todo el mundo.
Buscamos los argumentos que podrían dirigir nuestros esfuerzos futuros para suscitar un profundo debate nacional en torno a la construcción de una economía más abierta y democrática. Estábamos especialmente interesados en ideas y temas capaces de insuflar nueva vida a las pequeñas y medianas empresas en el corazón de la creatividad estadounidense, crear nuevos empleos y volver a llevar una vibrante vida social al centro de las ciudades. Con los años hemos establecido vínculos estrechos con los líderes sindicales nacionales y locales que comparten nuestra preocupación por el desempoderamiento de la clase trabajadora a manos de Wall Street. Randy ha contactado con muchos académicos y líderes sindicales y ha reunido un conjunto de investigaciones sobre un creciente fenómeno que tiene el potencial de transformar la dinámica política y económica en Estados Unidos y en todo el mundo. A medida que Randy y yo uníamos estas piezas, nos percatábamos de que en la propia naturaleza del capitalismo estaba teniendo lugar un cambio que hasta la fecha había pasado inadvertido. Nuestras conversaciones durante esos meses dieron su fruto en un libro conjunto publicado un año después con el elocuente título The North Will Rise Again, Pensions, Politics and Power in the 1980s. El norte volverá a alzarse. Pensiones, política y poder en la década de 1980. Esta es la tesis que presentamos en el libro. Primero, lo obvio. Los 16 estados del nordeste y del medio oeste estaban siendo rápidamente abandonados por las mismas industrias que los convirtieron en el motor económico del mundo. Segundo, el movimiento de los trabajadores estadounidenses veía mermar sus filas en esas regiones a medida que las empresas y las industrias buscaban nuevas oportunidades en estados del sur y del oeste, gobernados por leyes antisindicales y opuestas al derecho al trabajo. No era una cuestión menor, ya que el 60% de los afiliados a los sindicatos vivían y trabajaban en el nordeste y en el medio oeste, mientras que solo el 15% de los obreros sindicados vivían en el Cinturón del Sol. Los esfuerzos por sindicar a los trabajadores del Cinturón del Sol se habían estrellado reiteradamente contra el sentimiento antisindical entre la fuerza laboral fundamentalmente rural y las cámaras de comercio y el poder político local. La sindicalización de las empresas del sur fue, en el mejor de los casos, algo marginal, bloqueado. El trabajo organizado tuvo poco que hacer para reclutar nuevos afiliados. ¿Cómo actuar? Dijimos que los líderes sindicales estadounidenses tenían que despertar de un largo sueño a una nueva realidad, potencialmente renovadora y prometedora, aunque aletargados, sus millones de trabajadores, tanto en el sector privado como en el público, habían depositado parte de su salario semanal a través de contratos colectivos en fondos de pensiones, pagaderos tras la jubilación. Los estados, nación, las provincias y las ciudades de todo el mundo habían seguido el camino de Estados Unidos y habían creado similares reservas de fondos de pensiones tanto para los empleados públicos como para los trabajadores del sector privado. En Estados Unidos dijimos, los fondos de pensiones son una nueva forma de riqueza que ha emergido en los últimos 30 años hasta convertirse en la mayor reserva de capital del mundo. Ahora, su valor supera los $500,000 millones. Los fondos de pensiones representan el 20-25% del capital de las empresas estadounidenses y el 40% de los bonos. Los fondos de pensiones son la mayor fuente de capital inversor en el sistema capitalista estadounidense. Hoy unos $200,000 millones en capital de fondos de pensiones proceden de los ahorros combinados de 19 millones de miembros de sindicatos y de los fondos de los empleos públicos de los 16 estados que componen el corredor nordeste-medio-oeste. Si esto no bastaba para sacudir al movimiento obrero y a Wall Street, concluimos con una mordaz acusación al liderazgo del movimiento obrero de Estados Unidos, así como a los líderes de los gobiernos estatales y locales en el nordeste y medio oeste del país. Con el paso de los años, estados y sindicatos han renunciado a controlar esta poderosa reserva de capital a favor de las entidades financieras. Por su parte, los bancos han utilizado este capital para trasladar el trabajo y la producción al Cinturón del Sol y al extranjero.
con lo que han paralizado el trabajo sindicado y las economías del norte de Estados Unidos. En otras palabras, los ahorros de millones de trabajadores sindicados en el norte eran utilizados por los bancos y la comunidad financiera para invertir en las grandes empresas estadounidenses que a su vez abandonaban a la fuerza laboral sindicada y se trasladaban a los estados del sur, contrarios a los sindicatos. Millones de dólares en ahorros de trabajadores sindicados se invertían en empresas cuya política explícita era eliminar esos mismos empleos y nadie parecía haberlo advertido. Randy y yo planteamos directamente la pregunta a los estados y ciudades del nordeste y medio oeste y a los sindicatos locales y nacionales. ¿Permitirían que su propio capital fuera utilizado contra ellos? ¿O reivindicarían el control directo de estos fondos para salvar sus trabajos y a sus comunidades? Aunque la pregunta que planteamos era más pragmática y estratégica, detrás de ella había una cuestión ideológica que ha asediado al capitalismo desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776. Preguntamos, ¿quién debería poseer los medios de producción? La cuestión, observamos, era más relevante que nunca, dado que la comunidad financiera y las empresas globales estaban utilizando los ahorros de los trabajadores sindicados en forma de capital de pensiones para trasladarse no solo al cinturón del sol, sino más allá, y establecer operaciones en todo el mundo, empobrecer a los trabajadores en un país detrás de otro, enfrentar a empleados y comunidades entre sí para conseguir el trabajo más barato disponible y trasladarse a comunidades con estándares medioambientales laxos o inexistentes y con escaso o nulo control sobre las condiciones laborales en las fábricas. La reacción al libro fue inmediata. Decenas de miles de líderes sindicales nacionales y locales y trabajadores sindicales de base lo leyeron, así como líderes de la comunidad financiera y ejecutivos de las empresas de Fortune 500, a quienes interesaba el control de esta gigantesca reserva de capital. Aunque el libro ha sido citado durante 40 años y se le atribuye haber contribuido a difundir el movimiento para la inversión socialmente responsable, es lícito preguntarse si los estados-nación, las ciudades y los sindicatos de todo el mundo han avanzado eficazmente en la toma de control de los billones de dólares en fondos de pensiones, cuyas inversiones dictan la dirección de los mercados en el sistema capitalista. ¿O acaso los esfuerzos han sido más bien graduales y marginales y han arrebatado esquirlas de poder y asegurado pequeñas concesiones sin hacerse con el control del propio capital social? En 1998, 20 años después de la publicación del libro, Richard Trumka, entonces secretario tesorero de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations y actual presidente, convocó una reunión de los secretarios y tesoreros de los sindicatos de la nación en Las Vegas y nos invitó a Randy y a mí para evaluar el progreso realizado. Fuimos corteses, pero no efusivos. He de decir que Trumka es uno de los mayores defensores de las cuestiones que planteamos en el libro, y suya es la observación de que no hay estrategia más importante para el movimiento obrero que aprovechar nuestros fondos de pensiones y desarrollar estrategias de capital para impedir que nuestro dinero acabe con nosotros. Uno de los análisis más mesurados y fuertemente argumentados de los éxitos y los fracasos que acosan a nuestra tesis y llaman a la acción provino de Richard Marens, profesor adjunto de Conducta Organizativa y Medio Ambiente en la Universidad Estatal de California, en un artículo titulado Waiting for the North to Rise, aguardando a que el norte se levante, volver a Barber y Rifkin tras una generación de activismo financiero sindical en Estados Unidos, publicado en el Journal of Business Ethics en 2004. Marens escribió, hace una generación, dos activistas comunitarios, Randy Barber y Jeremy Rifkin, instaron a una nueva dirección en el movimiento sindical estadounidense. And the North Will Rise Again, 1978, su libro fue una respuesta a los reveses políticos y organizativos que el sindicalismo sufrió en la década de 1970, 20 años perdiendo cuota en la fuerza laboral y una desmoralizante derrota en el esfuerzo concertado por reformar la legislación del trabajo. Identificaron una contratendencia positiva en la rápida acumulación de riqueza en los planes de pensiones públicos y controlados por los sindicatos. La tarea consistía en aprender a controlar este capital,
tanto como herramienta para generar inversión en nuevos empleos indicados, como arma en la lucha contra la gestión corporativa recalcitrante. Marens continuó diciendo que muchos sindicatos estadounidenses y sus líderes aceptaron nuestro análisis y nuestra visión, y en una década trabajaron codo con las organizaciones del movimiento ISR de reciente creación, rutinariamente implicadas en diversas formas de activismo financiero, y tras otra década, los activistas de la inversión que trabajaban para los sindicatos podrían señalar una larga lista de innovaciones y aparentes logros. La decisión de los accionistas influyó en temas antes ocultos tras las puertas cerradas de las juntas directivas y forzó cambios en las prácticas empresariales. Parte de las decisiones de los accionistas se opusieron a las escandalosas indemnizaciones de los ejecutivos mientras los trabajadores eran despedidos sumariamente y los sueldos permanecían congelados. Otras ponían el foco en las condiciones dickensianas de las fábricas explotadoras, especialmente en Asia, con lo que mancillaban la imagen pública de las empresas y socavaban su valor accionarial. Sin embargo, en un artículo de 2007, Marens concluyó que, a pesar de que los fondos de pensiones públicos y privados se habían convertido en actores clave en el fondo de la inversión y el valor accionarial socialmente responsable con la institucionalización de este nuevo papel guardián en la supervisión de la América corporativa, el activismo accionarial de los sindicatos probablemente seguirá siendo una arma táctica, aunque fascinante y potencialmente útil, para mantener escaramuzas con la gestión empresarial y divulgar las reivindicaciones. En cuanto a nuestra visión de que los trabajadores del mundo asumieran la responsabilidad de invertir la reserva del capital global de pensiones en beneficio de sus centros de trabajo, sus comunidades y sus familias, Marens sugería que la evidencia, al menos en 2007, apuntaba a lo contrario. En el mejor de los casos sugirió que esto tendría que esperar no mucho. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.